Muy bien, tal como dijimos antes de la pausa, el doctor, historiador catedrático, profesor Juan de la Cruz está con nosotros. Con él vamos a hablar de un tema tan importante como este que iniciamos el programa, que es la guerra, la gesta de abril de 1965. La revolución, como le llamamos en el ámbito, en el argot dominicano. Profesor. Hermano Robinson. Bienvenido una vez más. Un placer para mí siempre estar aquí. Así es. Bueno, profesor, el acontecimiento de 1965, muchos lo ven como una intromisión de los Estados Unidos a la República Dominicana en la clase política, ¿no? Las tropas norteamericanas que vinieron al país y, bueno, los que de una u otra forma también de parte de los dominicanos que estuvieron accionando en pro de devolver la democracia al país. Cuéntenos un poco de eso y amplíenos, ayúdenos en esto. No, lo más importante es decir que se cumple 61 aniversario 61. De esta gesta tan importante para el pueblo dominicano. Diríamos que la gesta más importante en el siglo XX y la segunda más importante después de la independencia. La primera fue sin duda alguna la independencia, la segunda la restauración y la tercera es sin duda alguna la Revolución de Abril de 1965. Y digo esto por el hecho de la gran participación popular. Sí. La participación del pueblo en esa gesta fue clave porque era un pueblo que había vivido casi 31 años de dictadura. El profesor Bosch hizo un gobierno que le dio un respiro, ¿verdad?, al país con sus ejecutorias democráticas. Todos los sectores pudieron expresarse libremente, justamente por él no asumir una actitud dictatorial, que sectores, por ejemplo, pro-trujillistas de las Fuerzas Armadas, sectores pro-trujillistas de la Iglesia, sectores oligárquicos del país y los propios Estados Unidos, hablaban y decían lo que opinaban, sin ningún tipo de cortapisa. Y eso es evidentemente lo que permite que sectores contrarios a la democracia lograran articularse y pudiesen finalmente propiciarle un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963 y de ahí en adelante el pueblo ahí es que se da cuenta claramente de qué gobierno tuvo en apenas 7 meses. Él transformó el país. Incluso se habla de que la mejor constitución del país es esa del 63. Claro. El 29 de abril, apenas unos meses después del profesor Juan Bosch instalarse, la Asamblea Nacional Conjunta de la Cámara de Diputados y de Senadores se unió y produjo una de las constituciones más democráticas que ha tenido el país. Yo digo que gran parte de esos articulados de la Constitución del 29 de abril de 1963 están hoy en la Constitución vigente a partir del 26 de enero del 2010, con algunas modificaciones, ¿verdad? Correcto. La del 2015 y la del 2024. Y sin duda alguna es una Constitución sumamente avanzada porque toma la mayor parte de los articulados de la Constitución de Bosch de 1963. Por eso esta Constitución actual, lo que necesitamos es ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos participativos, tiene el referéndum, tiene el plebiscito, tiene todas las acciones que hay que desplegar en contra de la corrupción, como Bosch la concibió también en su Constitución de 63. Tiene elementos de los derechos fundamentales, tiene muchos aspectos positivos, como lo es, por ejemplo, el Consejo Económico Social, que es representativo de todos los sectores. Esta Constitución nuestra, repito, es vamos a decir, es una versión mejorada de la Constitución de 1963. Y entonces por eso el pueblo se tiró a las calles en 1965, cuando se dio cuenta que las acciones que se desplegaban eran acciones a favor de la mayoría. Producto de lo que sucedió en el 63. Claro, claro. Entonces, es por eso que el pueblo dice Constitución y vuelta del profesor Bosch sin elecciones. ¿Por qué? Porque había que respetar el orden constitucional y como no se respetó, el pueblo quiso que volviésemos a ese orden constitucional que se había
en este caso suspendido como consecuencia del golpe de Estado que se le había dado al profesor Juan Bosch. Bien, en el 65, ¿qué pasó entonces cuando se habla mucho del accionar de Camaño? Incluso se habla de una especie de un accionar muy protagónico que tuvo, tanto él como el general Wessing. Sí, sí. Lo más importante de todo esto es que, y lo he escrito en varios artículos que sacamos todos los domingos, ¿verdad?, en acento.com, he dicho que el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño, se transformó, la revolución de Abril lo transformó en un hombre de ideas más avanzadas, de ideas más democráticas, habiendo sido hijo de Fausto Camaño, quien fue secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Trujillo. Ese joven, ya en el 63, en el gobierno de Juan Bosch, era un hombre que había cambiado sus ideas por ideas más democráticas, por ideas más cónsonas con lo que era la democracia, y en ello influyó bastante su amigo Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era un hombre, el soldado democrático, ha sido bautizado por el pueblo dominicano, que era un hombre de ideas muy avanzadas, y su padre, Ludovino Fernández, había sido también jefe de la policía en el gobierno de Trujillo, pero fueron dos jóvenes que tuvieron la capacidad, la posibilidad de estudiar en el extranjero, de estudiar en Panamá, de estudiar en Estados Unidos, de ver otras realidades, y cuando vienen a nuestro país se dan cuenta de que ese gobierno de Trujillo no era lo que el país merecía, y cuando viene el gobierno de Bosch, ellos dicen, este es el gobierno que el pueblo dominicano merece. Por eso cambian, transforman su punto de vista, su pensamiento, por un pensamiento más democrático. Y es en ese contexto que incluso, por ejemplo, cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez le habla del proyecto a Francisco Alberto Camaño, que era un hombre muy apegado a los consejos de su padre le dice, si es el hijo de Ludovino Fernández con el que tú te vas a vincular, confía plenamente, porque es una persona que no hay forma de que te aconseje cosas negativas. En un momento, profesor, fue un tema de debate el hecho de, y se cuestionó mucho, si Francisco Alberto Camaño fue un presidente constitucionalista, o constitucional, mejor dicho. Constitucional. ¿Fue constitucional? Lo fue porque fue el Congreso que lo eligió. El Congreso se instaló en su sede, tomó la decisión de, a partir sobre todo de una petición del presidente. ¿De qué fecha específicamente? El 4 de mayo del año 1865 se reunió el Congreso. 1965, y en esa sesión del Congreso se tomó la decisión de designar, por motivación del profesor Bosch, que le pidió al Congreso de que pudiese, o sea, de que juramentara como presidente constitucional a Francisco Alberto Camaño. Incluso Bonaparte Gotro Piñeiro, que era el ministro de la presidencia, o subsecretario de la presidencia, porque el secretario de la presidencia, todos sabemos que era Héctor Aristi, pero subsecretario de la presidencia, Bonaparte Gotro Piñeiro, ha dicho, Cabito, ha dicho en múltiples ocasiones que no se podía juramentar al presidente Camaño siendo militar, y que él incluso lo que hizo fue renunciar a ser militar y se inscribió en el Partido Revolucionario Dominicano para poder tener la categoría civil, y a partir de ahí fue que se pudo juramentar como presidente de la República, porque pues, la Constitución prohibía claramente que un militar en ejercicio pudiera ser presidente, por lo que había pasado con el dictador Trujillo. Entonces, eso demuestra claramente que él sí cumplió con todo lo establecido constitucionalmente, y que el Congreso de la República tomó la decisión de, a partir de la sugerencia de Bosch, de que él fuera presidente constitucional de la República. Sin embargo, por eso mismo ha sido el debate históricamente de que él no fue presidente constitucional, porque no fue por voto popular, pero sino por esa parte que ustedes resaltan, que fue por el Congreso. Si le delegó, en este caso, entonces el que sí había sido el que tiene la potestad, electo constitucionalmente, envió una comunicación al Congreso, el Congreso
conoció la comunicación, la aprobó y entonces el Congreso era, en este caso, la representación del pueblo, porque no había ejercicio directo del pueblo a través del Congreso, sino que el Congreso tenía la representación popular y este es el que prácticamente elige a Camaño. Por eso cuando él tiene que entregar el poder, él dice, el pueblo me dio el poder a través del Congreso y al pueblo le devuelvo lo que le pertenece. Cuando depuso sus aspiraciones para facilitar las negociaciones con la Organización de los Estados Americanos, OEA. Sí. Que fue ya conjuntamente con García Godoy. Sí, 3 de septiembre del año 1965, en una gran manifestación en lo que hoy es la Fortaleza Osama, que fue bautizada como Plaza de la Constitución durante la Guerra de Abril. Entonces ahí con miles de personas, ¿verdad?, que fueron a escuchar su discurso, dijo esa palabra que son escritas en letra de oro: el pueblo me dio el poder, al pueblo vengo a devolverle lo que le pertenece. ¿Qué tiempo duró? Duró desde el 4 de mayo de 1965 al 3 de septiembre. Es decir, estamos hablando de alrededor de 4 meses, más o menos. Está dentro de los presidentes efímeros que hemos tenido. Exactamente, pero tuvo una serie de, ya se han recopilado todos los decretos, todas las leyes que se dispusieron en ese gobierno. En ese gobierno, Cabito Gotró, en su libro sobre el gobierno de Camaño, ahí recoge la mayor parte de los decretos. Como te digo, él era subsecretario de la presidencia, era que prácticamente tenía control de todo eso y él reunió en ese texto el gobierno de Camaño, y luego en otro libro, Los Comandos Constitucionalistas de abril de 65, donde él dice que alrededor de 48 comandos de los que llegaron hasta la presidencia, los listados que llegaron hasta la presidencia, porque la presidencia le otorgaba algún tipo de ayuda a algunos de los comandos para poder desarrollarse, y otros que se crearon de manera más espontánea, que no tenían quizá esa posibilidad de solicitar ayuda, también se crearon, pero aquellos formalizados con nombre de todos los integrantes para poderle ayudar económicamente, el comando central que dirigía Camaño, fueron 48, y él en un texto llamado Los Comandos Constitucionalistas, publicado por el Archivo General de la Nación, demuestra que fueron 48 los formalizados, pero que él dice además que hubo otros que existían, que se crearon espontáneamente, como por ejemplo en el caso de la zona norte, que era el jefe de todos esos comandos, Roberto Duvergé, el revolucionario e historiador Roberto Duvergé, era el que estaba a cargo de la dirección de los comandos de la zona norte, y se dice que, por ejemplo, en la avenida Duarte, en lo que hoy es el Santo Cura de Ar, la iglesia Santo Cura de Ar, ahí funcionaba un comando, el comando de la Duarte se llamaba, y donde participó dirigentes estudiantiles como Flavio Suero, como Amin Abel y otros, de manera que hay muchos datos de esos comandos que funcionaban en la zona norte que no se conocen, que hay que buscar testimonio de personas que participaron en ello para poder, diríamos, ampliar esa base de datos de todos estos procesos tan interesantes. Muy bien. Con su permiso, profesor, vamos a una pausa, retornamos en brevísimo tiempo. Estoy conversando con el doctor catedrático Juan de la Cruz. Vamos y volvemos.